Quizás ustedes han escuchado muchos mensajes a lo largo del camino que han recorrido, muchos mensajes que hablan del padre, de la madre. Hoy nos tocó a nosotros el del padre, pero si pudiera preguntar a ustedes cuál es el padre, el mejor padre del mundo, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es un padre realmente? ¿O cuáles son las cualidades que debe tener una persona para ser un buen padre? ¿Alguien pudiera decirlo? ¿Cuáles son las cualidades que requiere un hombre, un varón, para ser un buen padre? ¿Qué clase de padre ahora como varones? ¿Cuáles son las cualidades que hubieran querido ustedes que su padre tuviera cuando ustedes eran pequeños? Quizás no puedan contestar la pregunta porque todos tenemos un pasado que a veces no ha sido muy agradable. Algunos se criaron sin padres, otros, sus padres fueron demasiado estrictos, otros, los padres no se interesaron por los hijos, no les dieron atención, no les dieron alimentación, los abandonaron. Y es difícil poder encontrar en un humano una persona que le podamos decir del 1 al 10, tú eres un buen padre. Porque la Biblia dice que nadie es perfecto en este mundo. Nadie es perfecto. No hay un padre que digamos, este es un padre bueno, este es un padre perfecto. Hubo hombres en la Biblia que se distinguieron por servir a Dios, pero realmente fueron pésimos padres en cuanto a la familia. Y está escrito en la palabra de Dios. Cuando usted comienza a estudiar la palabra de Dios, usted comienza a mirar esos grandes hombres que miraron. Mientras vaya usted a Proverbios capítulo 12, mientras hablo esto. Cuando miramos o al estudiar las Escrituras en el Antiguo Testamento, se encuentran decenas de personas, decenas de hombres que si bien fueron reconocidos por su fe en el Señor y por los milagros que hicieron, por todas las cosas que comenzaron con Dios y las terminaron, pero como padres fueron un tremendo fracaso, y no pudieron gobernar su propia familia. Mire lo que dice Proverbios capítulo 12 y versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Dígalo conmigo fuerte. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Este día, quizás no voy a felicitar a ningún padre. Quizás la instrucción se va a escuchar como si fuera una reprensión. Pero la Biblia dice que Dios al que toma por hijo le azota y le castiga. La Biblia dice que el que tiene un hijo y no le llama la atención es porque realmente no le ama. Y esta tarde vamos a mirar varios ejemplos de personas en la Biblia. Algunos fueron hijos, los primeros patriarcas, otros fueron sacerdotes, otros fueron profetas. No voy a mirar muchos, pero sí voy a tratar de enseñar algo. Y cada uno de ellos tuvo una familia. Tuvieron hijos que después los hijos crecieron y muchos de los hijos no hicieron siquiera lo que esperaban de los padres. De hecho, cuando usted lee el libro de Crónicas y comienza a leer los reyes de Israel, los reyes de Judá, dice, por ejemplo, habla de un rey, dice, e hizo lo bueno delante de Jehová.
Pero luego comenzó a gobernar su hijo e hizo lo malo delante de Jehová. E hizo lo malo, y así se van sucesivamente. No, muchos no siguieron el ejemplo de sus padres. Ojalá y que nosotros como padres que servimos a Dios, todos nuestros hijos fueran ejemplos vivos de nosotros, o fueran al menos copia de lo que somos, pero no son así. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué usted no sirve al Señor como sirvió su padre al Señor? ¿Se ha preguntado usted porque si su padre fue un servidor de Dios, por qué tiene hermanos que no sirven al Señor? ¿Se ha preguntado usted como padre por qué sus hijos no sirven al Señor, ni les interesa la doctrina del Evangelio como a usted le interesa? Y usted los enseñó. Usted los llevó a la iglesia que escucharan. Sin embargo, los hijos, nosotros los padres, no tenemos, ¿cómo podría decir? Bueno, nosotros los padres tenemos la obligación de enseñarle cuando están pequeños, pero cuando son grandes, ellos toman sus propias decisiones, así como usted ha tomado sus propias decisiones cuando se hizo adulto. ¿O no se acuerda cuando sus papás iban a la iglesia? Y usted iba a la iglesia con él por apariencia, por quedar bien con papá, pero saliendo de la iglesia, ¿para dónde se iba? O esperaba que papá y mamá se durmieran para escaparse e irse a diferentes lugares. O esperó a cumplir los 18 años y cuando cumplió los 18 años dice, ahora sí soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. Se iba a los bailes, se iba a tomar, se iba a hacer lo que usted quería. ¿Por qué? ¿Y de qué sirvieron todos los consejos que le daba su papá? Porque nosotros solamente actuamos y hacemos lo que la Biblia dice. Instruye al niño en su carrera para que cuando fuere viejo no se aparte. ¿Y entonces es que la palabra de Dios falló? No. Lo que pasa es que por su misericordia Dios nos deja hacer muchas veces lo que nosotros queremos. Porque si Él quisiera, en ese mismo instante doblegaría tu corazón, cambiaría tu corazón. Pero sabe, hay algo que a veces pedimos mal. Señor, cambia a mi hijo de esta manera, ya no quiero que sea así. Ese es tu deseo. Eso es lo que tú quieres. Y Dios puede hacerlo. Pero no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Amén. Dios tendrá misericordia de aquel que Él tenga misericordia. Amén. Y Dios salvará a aquellos hijos de cristianos. Quizás nosotros nos moriremos y no miraremos a todos nuestros hijos salvos. Pero aquella intercesión que tú hiciste, todo está presente en la presencia del Señor. Y la Biblia habla de una persona que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es ser un buen padre? Llevar a los niños a la escuela, proveerles todo lo que necesitan, llenarlos de amor y de regalos, comprarles todo lo que ellos anhelan y a veces no lo aprecian. Porque para muchos hijos ser buen padre es que tú le concedas todo lo que ellos quieren. Pero realmente eso es lo que uno requiere para ser buen hijo. Muchos buenos hombres de Dios que están sirviendo al Señor no recibieron nada de sus padres. Sus padres les dieron maltratos. No les importaron, pero ahora sirven al Señor. Conocieron a un mejor padre. Amén. Y ese es el mejor padre que hay. El Dios que creó el universo, el cielo y las estrellas. Él es el mejor padre. Pero vamos a tomar algunos ejemplos de hombres que fueron padres y que está escrito aquí en la palabra. Hay un texto en la Biblia que dice, estas cosas se escribieron como ejemplo para aquellos que hemos alcanzado los últimos tiempos. Esto es para nosotros. En aquel tiempo aquellos hombres de los que voy a hablar no tenían la información que nosotros tenemos, ni siquiera así.
Es más, los niños de 6 años ahora saben mucho más que un hombre que tenía en 50 años para atrás, o tenía 100 años, ahora un niño de 6 años sabe mucho más que ellos, por toda la información que hay. Pero para ser padre no hay un patrón. No hay un patrón que diga tienes que ser así, así, porque no todos somos iguales. No todos aguantamos la misma corrección. No todos podemos, nos miden con la misma vara, porque todos somos diferentes. Entonces, al mirar las escrituras me doy cuenta que hubo gentes o personas que sirvieron a Dios, pero no fueron lo que realmente eran con Dios, no fueron tan estrictos con la familia. Para que me puedan entender, quizás es que a veces los que sirven al Señor, vamos a decir, los predicadores, los evangelistas, los que tienen que andar de un lado a otro, muchas veces descuidan la familia. Hubo un caso aquí en Estados Unidos. Se murió un gran predicador que tenía grandes conferencias en diferentes lugares del mundo. Y cuando murió, había una gran audiencia en el lugar donde él estaba. Y se le permitió a varias personas participar para expresar qué es lo que este hombre había hecho con ellos. Pasó una persona, le doy gracias a Dios por este varón, porque si no hubiera sido por él, mi familia no hubiera sido salva. Pasa una joven, yo le doy gracias al Señor porque este hombre me pagó la universidad para poder estudiar. Y así pasaron varias diferentes personas. Allá en lo más lejos de la multitud, comenzó a caminar un vagabundo, un hombre andrajoso. Y comenzó y dice, yo quiero también decir algo. Y le permitieron pasar y dice, ¿qué quieres decir? Yo quiero decir que ahora entiendo por qué mi padre nunca estuvo conmigo. Porque él estuvo siempre con ustedes y a mí me abandonó. Era el hijo de aquel gran predicador. Eso quiere decir que nosotros como hombres, aunque servimos a Dios, nuestra familia debe ser primero. Podemos ayudar, la Biblia dice, haz todo lo que quieras hacer según tus fuerzas, pero tu familia tienes que estar con ellos. Porque cuando estés enfermo y viejo y abandonado, es tu familia quien estará ahí. En la iglesia de mi hermano, el pastor se retiró, pero yo estoy casi seguro que ninguno de sus miembros va a visitarlo a su hogar, o a llevarle un plato de comida, o a decirle, pastor, gracias por el tiempo que me diste, me predicaste, me levantaste con tus mensajes. Estoy casi seguro que ese hombre está abandonado. ¿Con quién está? Con su hijo, con su nuera, con los suyos. Como padres debemos de aportar para nuestros hijos. Ellos siempre estarán con nosotros. Ahora quiero mostrarles. Le voy a nombrar 4 personas que tengo aquí, que fueron buenos padres, pero no fueron buenos ejemplos para la sociedad o para que pudiéramos tomar un buen ejemplo de ellos como padres. Tenemos a Lot. Lot ofreció a sus hijos a hombres malvados en Sodoma y luego cometió incesto con sus hijas. ¿Se imaginan? Y ese era un hombre que temía a Dios, que tuvo con el patriarca Abraham. Después tenemos a Isaac y Jacob. Estos hombres mostraron un favoritismo para ciertos hijos. Isaac prefería más a Esaú y Jacob
Prefirió más a José porque tenía los 11 hermanos de los cuales son las tribus de Israel. Amaba más a uno. Le dio favoritismo. Hermanos, no hagamos eso con nuestros hijos. Si bien unos no se portan como quisiéramos hacerlo, pero creo que los que se portan mal son los que más merecen nuestra atención como hijos. Porque los que se portan bien los estamos mirando y están bien. Y los saludamos y ellos están con nosotros. Pero muchas veces los que se han portado mal no están con nosotros. Y eso necesitan más de tu oración, de tu intercesión ante Dios. Para que Dios los alcance y tenga misericordia. Miramos ahora a un sacerdote, un hombre de Dios. Acuérdense, en el tiempo de Israel, el sacerdote era, vamos a decir, era un hombre especial, porque era elegido para entrar al lugar santísimo, el cual solamente una vez al año el sacerdote podía entrar a ofrecer sacrificios. Los hijos del sacerdote deberían ser unos hijos dignos de imitarlos. Buenos ejemplos para seguir. Sin embargo, miramos a este sacerdote que se llamó Elí. Está en 1 Samuel capítulo 2, si lo quieren anotar. Este hombre tenía unos hijos que servían en el templo, en el tabernáculo, y se portaban mal, robaban las cosas del santuario, se acostaban con sus mujeres en el santuario ahí mismo y practicaban pecado. Y este hombre, Elí, no les llamaba la atención. No tuvo carácter ni autoridad sobre sus hijos, y si la tuvo, no supo cómo usarla. Samuel se crió a los pies de Elí. Lo llevaron cuando era pequeñito. Llegó a ser el profeta más grande de Israel. Sin embargo, sus hijos tampoco no fueron. Vaya para que miremos. 1 Samuel 8. Para que miren, quizás muchos de nosotros no hemos oído de Elí, pero no hemos mirado de los hijos de Samuel. Porque yo he escuchado muchos mensajes de los hijos de Elí, pero no de los de Samuel. Entonces, vamos a mirar 1 Samuel capítulo 8. Mire lo que dice. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El profeta Samuel era un hombre de autoridad. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero mire lo que dice el 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Esos hijos no fueron realmente lo que deberían ser, porque se criaron con un padre ejemplar. Un hombre que Dios usó para gobernar al pueblo de Israel y que lo guió por mucho tiempo. Prácticamente toda su vida, la vida que vivió Samuel, desde que comenzó, desde que dejó de que su mamá lo amamantaba, hasta que murió, vivió dependiendo en el templo del Señor. Y hemos visto lo que hacía. Ahora, bueno, vaya primero de Samuel, también ahí regrésese ahí. Ya que estamos ahí, miramos también a los hijos de Elí. Samuel capítulo 2. Y en el versículo 12, que dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y mire el carácter de este hombre de Elí, el sacerdote, el 22. Pero Elí era muy viejo
y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se da cuenta? El 24 dice: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces miramos aquí cómo estos hijos no apreciaban, ni siquiera querían ser como papá, a pesar de que era un hombre reconocido, un hombre de Dios. No quisieron obedecerle. Y déjeme decirle que realmente, como dije hace un momento, ¿cuáles son las cualidades para ser un buen padre? Si tienes un buen padre, te salen malos hijos, como que no aprecian. Si eres un mal padre, te lo dicen en la cara: tú eres mi padre, tú no sabes gobernar, tú no sabes disciplinar a un padre o a un hijo. Y realmente cuando nos miramos, todos nos podemos mirar en un espejo. Como padres hemos fallado en muchos aspectos de nuestra vida. Ahora cuando yo estoy grande, yo me pongo a mirar mi vida y a veces me pongo a reflexionar y a veces, si yo pudiera calificarme, yo me pondría 0. Porque no fui el padre que mis hijos querían. No fui el padre que mis hijos anhelaban tener. Y muchos de ustedes, estoy seguro que también se decidirán y también pensarán en su corazón: yo también le fallé a mis hijos. No estuve con ellos. Algo que me partió el corazón una vez fue cuando fui con mi hijo, el mayor. Nos acompañó él a mirar un partido de fútbol de uno de mis hijos más pequeños. Y cuando estábamos ahí, él vino y se sentó a mi lado y estábamos juntos. Y miramos cuando mi hijo Emanuel corría, que estaba corriendo en el juego. Y todos gritaban. Cuando estaba ahí, el Señor trató conmigo y me dijo: ¿y cómo pudiste estar con este hijo y con este no estuviste? Con mis hijos mayores no pude estar. Se me partió el corazón cuando mi hijo jugaba a básquetbol y yo lo iba a levantar y me decía: recógeme a las 7:30. Yo llegaba y se pasaban unos 10 minutos. Hijo, te tardaste mucho. ¿Por qué? Y yo no entendía, estaba ciego, porque no era que ellos tuvieran el control del tiempo. A veces el juego se extiende. Y yo me enojaba. Pero era demasiado tarde para arrepentirse. Lo único que puede decirle: Señor, perdóname, porque no fui el hijo que mis hijos deseaban tener. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos poner en los zapatos de esos padres que ahora están diciendo o que se arrepienten? ¿Por qué le hice esto a mis hijos? Estos padres, si ahora pudieran darse cuenta del mal que le hicieron a sus hijos, quizás ahora, si tuvieran otra oportunidad, serían diferentes. Pero aún teniendo otra oportunidad, volveríamos a fallar, porque la Biblia dice que no hay un hombre bueno, no hay un hombre perfecto. El único bueno es Dios, el único perfecto es el Señor. Amén, aleluya. Ahora les voy a hablar de un rey. El rey David. Hemos mirado lo que hicieron los hijos estos de hombres que servían al Señor. Y aunque los hijos en última instancia son responsables de sus propias decisiones, en estas historias podemos aprender algunas lecciones importantes de padres que fracasaron en muchas áreas de su vida. Si usted pudiera conocer mi vida como padre, le aseguro que usted aprendería y no cometería los errores que yo cometí.
Si yo pudiera conocer la vida de ustedes o la biografía de ustedes, le aseguro que yo no cometería esos errores o trataría de no cometerlos, porque me servirían de ejemplo. Y es por eso que están escritos estos ejemplos, para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron y seamos mejores padres para nuestros hijos. El rey David, un gran rey, un hombre conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Como rey es un gran rey, como padre es un pésimo padre. El ejemplo que él dio cuando estaba en el reinado no era para halagarlo. Asesinó a un hombre porque le gustó una mujer que la miró bañando, sabiendo que estaba casada, la asesinó al varón, lo mandó a la guerra para que lo mataran. Hizo muchas cosas indebidas. Lo bueno, entonces me pregunto, pero ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque habemos hombres que cometemos pecado y no nos arrepentimos. Somos arrogantes, somos orgullosos y no nos arrepentimos, aunque miremos la verdad o nos digan la verdad, no somos capaces de aceptar nuestros errores. Sin embargo, David, cuando el profeta vino y le dijo, ¿se acuerdan de esa? Dice, David, mira, en tal lugar había un hombre que tenía una ovejita. Había un rey que tenía muchas ovejas, pero ahí veía un hombre pobre que tenía una ovejita. Y cuando le llegó visita, vino a visitarlo, pues quería hacerle un banquete, pero miró sus ovejitas, estaban bien gorditas. No, yo no la voy a matar. ¿Sabes qué hizo? Agarró la ovejita del hombre que nada más tenía una ovejita. Se la quitó, la mató, la cocinó para aquel hombre que venía. E inmediatamente David se levantó y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta que le dijo, ese hombre eres tú. Porque como rey tenía muchas mujeres a su disposición, sin embargo tomó la mujer de aquel varón que le servía fielmente. Y digo que le servía fielmente porque cuando supo que la mujer estaba embarazada, quiso tapar su pecado, lo trajo de allá para que él durmiera con su esposa. Sin embargo, aquel hombre no fue a su casa. Me voy a quedar aquí porque mis compañeros están peleando y yo no puedo estar disfrutando cuando mis compañeros están muriendo. La vida de ellos tienen que pelear cada día para salvar su vida. Y al ver David que no podía tapar su pecado, lo mandó. Y al mismo varón que lo mandó, lo envió con la insignia de muerte. Le dieron una carta y él no sabía lo que llevaba, pero ahí estaba su muerte. Póngalo lo más grueso de la batalla hasta que lo maten. Era el rey. Las órdenes de un rey no se discuten, se obedecen. Y se obedeció, se consumió el pecado. Esto originó a que el pecado comenzara en la familia de este hombre. El rey David, un gran rey, un pésimo padre, es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, pero incluso él tomó varias decisiones que afectaron terriblemente el futuro de su familia. Después podemos mirar que el mal comenzó a llegar a su familia. Uno de sus hijos violó a una de sus hermanas. Después otro varón mató a ese que violó a las hermanas. Después otro hijo se rebeló y lo quiso matar y le quiso quitar el reino. Y para hacer enojar a David, las concubinas de David las agarró él y dormía con ellos a la luz del día, a donde todos lo miraran, para burlarse de su padre. Fue un gran rey, conforme al corazón de Dios, hizo grandes proezas, pero como padre no pudo hacer nada digno de admirar.
La pregunta ahora es, ¿cómo somos nosotros como padres? ¿Nos pareceremos en alguna manera con estas personas? En esta historia, las escrituras nos muestran, miren, aquí tengo anotado algo. En esta historia, las escrituras nos muestran a Amnón, hijo de David, violó a su hermana Tamar cuando fue a su casa para cuidarlo. David no hizo nada para corregirlo. En la Biblia no enseña que lo mandó traerlo. No enseña nada de eso. No hizo nada para corregirlo, mostrando también favoritismo hacia él, a pesar de que él había cometido un acto tan desagradable de violar a su hermana, de mancillar el honor de una virgen. Le faltó valor y carácter para aplicar justicia. En Proverbios capítulo 3, vaya a Proverbios 3. Si de verdad amas a tus hijos, los corregirás con prontitud y constancia. Proverbios capítulo 3 y versículo 12, ¿qué dice? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces muchos de nosotros a veces cuando nuestros hijos cometen una falta, en vez de corregirnos, nos hacemos los tontos, los locos, como que no nos dimos cuenta. Porque no queremos lastimar a nuestros hijos. Porque queremos que sean hombres fuertes en la sociedad. Porque queremos que nadie les falte respeto, que tengan carácter. Pero árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Ahora vaya a Proverbios capítulo 13, unas páginas adelante. La Biblia incluso llega a afirmar que cualquiera que se niega a disciplinar a sus hijos, no los quiere, los odia. Le vuelvo a decir, la Biblia llega a afirmar que cualquier padre que se niegue a disciplinar a sus hijos, no los ama, no los quiere, al contrario, los odia. Proverbios 13:24 está, ahí nos da la respuesta. El que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo aborrece. ¿Qué es aborrecer? Odiar. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, ¿qué hace? Lo corrige. Amén. Eso es lo que nuestros padres deberían haber hecho con nosotros cuando hicimos mal. Eso es lo que nosotros deberemos hacer con nuestros hijos cuando actúan mal. Y eso es lo que nuestros hijos deben hacer con sus hijos cuando lleguen a ser padres. A veces es duro hablar de aquí y decir esas cosas, pero uno tiene que decirle. Mas el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que los ama desde temprano los corrige. Ahora vaya al libro de Job. Ahora ya miramos el lado negativo. Vamos a mirar ahora el lado positivo de hombres que hasta Dios se enorgulleció de ellos. Y ojalá que aquí hubiera muchos padres que Dios dijera: no has considerado a mi siervo Germán, a mi siervo Juan, a mi siervo Ley, a mi siervo Aquilino. ¿No lo has considerado? En el versículo 1, del libro de Job, ¿ya están ahí? Amén. Mire lo que dice. ¿Qué capítulo? El capítulo 1, versículo 1. Libro de Job 1:1.
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, mire las cualidades que tenía este hombre: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La pregunta cuando empezamos era: ¿cuáles son las cualidades que requiere un varón, un hombre, para ser un buen padre? Y sin temor a equivocarme diría que esas 4 cualidades son algunas de las cualidades que requiere un varón para ser un buen padre. Dice: y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ahí comienza la historia. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, eran 10 en total. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. En otras palabras, era más poderoso, más rico, más influyente. No habla de estatura. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Me imagino que era en su cumpleaños. Iban y celebraban. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Un ejemplo, entonces lo que estamos mirando aquí, que este hombre era un hombre influyente, tenía muchas riquezas. Pero lo que me impacta y quisiera haberlo hecho desde que conocí al Señor, desde que fui padre, lo que nunca he hecho, y quizás muchos de ustedes no lo han hecho también, y hoy le digo esto para que lo hagan, para que comiencen a hacerlo. Mire lo que dice el 5. Y aconteció que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Acuérdense que Job era un hombre temeroso de Dios. A él le importaba mucho lo que hacían sus hijos en sus banquetes. Porque cuando toman, a veces pierden la noción del tiempo y pierden la conciencia y actúan diferente. Entonces él, después que terminaba todo, hacía holocaustos por cada uno de sus hijos. Dice: tengo que pedirle perdón a mi Señor, a mi Padre, porque estos mis hijos quizás se embrutecieron con el alcohol y blasfemaron el nombre del Señor. Y miren, no lo hacía solamente un día, dice, y de esta manera hacía todos los días. ¿Cuántos de nosotros pedimos perdón cuando nuestros hijos andan en la calle? O diciendo, cuando miramos con malas compañías. La mayoría de las oraciones de nosotros: Señor, quítale las malas compañías, sálvalo, guárdalo. Pero nunca pedimos perdón por los pecados, por los errores que están cometiendo nuestros hijos. Y ahí podemos mirar un padre ejemplar, no el número uno, no el único, pero al menos es un hombre que es digno de imitar de todos nosotros. Un ejemplo vivo del temor de Dios. Era un hombre sabio. Porque aquí cuando miramos, aquí dice que este era un hombre perfecto y recto. ¿Qué es perfecto? Perfección significa que no tiene mancha, no tiene tacha, no le puede encontrar nada. Recto e íntegro es lo mismo. Temeroso de Dios es un hombre que teme al Señor. Y ahora digan, por lo tanto, si era temeroso, era un hombre sabio. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y después de eso era un hombre apartado del mal. No se mezclaba
con la gente que practicaba el mal. Ayudaba a mucha gente y vivía con ellos, vivía con su familia, pasaba tiempo con su familia, pero era un hombre temeroso, íntegro, y me imagino que esa lengua de Job era una lengua que quizás sea el único hombre que controló su lengua en toda la historia de la Biblia. Porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Pero y me atrevo a decir eso porque dice, con todo eso que le pasó a Job, dice, no profirió y no le echó la culpa a Dios, sino que dijo él, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Aun cuando su mujer vino y le dijo, todavía mantienes tu integridad, cuando lo miró acabado, arruinado, sus hijos habían muerto y lo miró revolcándose por el escozor del dolor de la lepra que tenía, y para acabar de molar viene la esposa, ay, te voy a poner aceitito. No, todavía mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete ya estorbas, es lo que le dijo. ¿Quién quiere una esposa como Job? Dice, ya no aguanto la mía, dice. No, aquí es puras mujeres de Dios, ¿verdad? Ok, entonces miramos en Job un hombre temeroso de Dios, un hombre que mantenía una convivencia con sus hijos, se levantaba de mañana y los bendecía, ofrecía holocaustos a Dios por ellos, porque tenía temor de que alguno hubiese ofendido a Dios en sus corazones, y lo hacía todos los días. Ya para terminar, ahora vaya Jeremías 35. Jeremías 35, ahí encontramos unos hijos obedientes, y esos hijos obedientes son el resultado de un padre con autoridad. La Biblia no menciona mucho acerca de este hombre, solo hay una poquito que le voy a leer aquí, pero este hombre era un hombre que dio una orden, y para que ustedes miren la autoridad que este hombre tenía, por más de 250 años, esa orden que dio se respetó. Se trata de este hombre que se llamaba, vamos a leer en el 35, vamos a leer para que podamos entender. Palabra de Jehová que vino, el 35:1. Palabra de Jehová que vino Jeremías en días de Joacim, rey de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, y sus hermanos, todos sus hijos y toda la familia de los recabitas. Había un pori, iba a ser un pori grande ahí. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Idalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y miren lo que fue a hacer. El 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Antes de que ahí deténganse. ¿Recuerda cuando usted era joven? Y cuando le pusieron la primer cerveza, la primer copa, o cuando le ofrecieron la primera vez que tomara, ¿qué hizo? Dijera un pastor que conozco, miro muchos sospechosos.
Nos la echamos, dice. Y ya sus padres les habían dicho, mire, no tomen el vino, a Dios no le gusta que los hombres se emborrachen, no tomen vino. No, pero que está rico el vino. Muchos de nosotros caímos en esa trampa. ¿Por qué? Porque no conocimos la autoridad. Nos rebelamos contra la autoridad de nuestros padres que nos dijeron, no tomen, no hagan eso. No nos importó. Fuimos faltos de cordura, faltos de conocimiento, de carácter, e ignoramos la autoridad que estaba sobre nosotros. ¿Cuántos de nuestros hijos han hecho lo mismo? Cuando no estamos, toman. Cuando van con los primos, toman. ¿Cuántos no hacen lo mismo? Cuando no está, a veces quieren tomar hasta enfrente de uno. Una falta de respeto imperdonable, porque está bien que tomen, pero venir y ponerte delante del papá cuando saben que el papá no toma. Todavía si el padre le inculcó que tome, está bien, pero cuando el padre le ha dicho no es bueno tomar, y vienen con la cerveza aquí enfrente de ti. Decía una señora en mi pueblo, no importa que estés grandote, yo te voy a agarrar con el palo. Había un señor allá, parece que era familia de mi mamá, no se me olvida el nombre, ella se va a acordar. Tenía un hijo que era muy borracho, ya estaba grande. Y aunque estaba grande, a ese hombre, a pesar de ser borracho, ese hombre reconocía la autoridad de esa señora ancianita. Y por una vez, por una palabra que le dijo que a todos nos causa risa, casi le iba a dar con un palo que llevaba en la espalda. Con esta te voy a dar en el lomo, dice. Llegó y lo encontró tomando y le dijo, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Vámonos para la casa. Y aquel en sus tomando dice, momento, chofer, déjame echarme mi teporinga. Pensó que estaba con nosotros y cuando dice, a mí me estás hablando, con esta te voy a dar, y agarró el palo y lo llevó. Vámonos. ¿Quién fue? ¿Tú te acuerdas de él, verdad? Tacho Benítez. Tacho Benítez. Entonces, veramos esa persona, no importa que su hijo era grande, tenía 40, 50 años, todavía imponía esa autoridad. Aunque le desobedecía, pero cuando ella iba a traerlo, venía. Entonces, ahora vamos a seguir mirando esta historia, para que miramos. En el 5 dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dijo, bebed vino. Mas ellos dijeron, muchas gracias por el vino que nos dieron. No dijeron, no. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino nosotros ni vuestras hijas. El 8. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. ¿Qué autoridad tuvo ese hombre? A ese hombre se le guisa aparte. No se parece a ninguno de los que están aquí. Ese hombre traía pantalones. Pero qué hijos tan obedientes también tenía. Qué hijos tan obedientes. Mire, le leo un poquito aquí, algo que está escrito aquí abajo. Los recabitas eran una orden religiosa nómada. Ellos no sembraban ni nada, ellos andaban nómadas, recogían la fruta y todo eso, y pescaban y todo eso. Dice, era una orden religiosa nómada fundada por Jonadab, hijo de Recab. Entonces el padre, el abuelo, el Recab era el abuelo, el padre y luego los hijos. Dice,
Se negaban a vivir en casas y no utilizaban ningún producto de la vid. Ellos no les gustaban las uvas o no las tomaron. Durante 250 años mantuvieron el estilo de vida impuesto por los fundadores de la orden. Después que Jeremías invitó a los recabitas a beber vino y ellos rehusaron tomar, aquel se dirigió al pueblo y comparó su desobediencia a los mandamientos de Dios. Entonces miramos que, recuerden que a Jeremías lo envió Dios. Dice, ve y tráeme esta familia y llévalos y ofréceles vino. Pero estos hombres dijeron, no vamos a beber vino. Porque ahora mire el 14. Y se fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy. Y por obedecer el mandamiento de su padre, yo os he hablado a vosotros desde temprano sin cesar y no me habéis oído. Eso es si vamos al 12 entenderemos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dios es un buen padre. Miramos los sacerdotes, se rebelaron sus hijos. Miramos los patriarcas, se rebelaron sus hijos. Pero ahora miramos a Dios que tomó este ejemplo de estos hombres, de un varón, de unos hijos que obedecieron y respetaron la orden de su padre. Sin embargo, dice Dios, yo les he estado hablando a ustedes, pueblo, todo el tiempo, y no me hacen caso. ¿Cómo es posible que esta familia, que un hombre humano les dio una orden y la han respetado y ustedes no pueden respetarme? Los comparó. Y eso también yo digo, ese también es un padre ejemplar. Pero también los hijos también se les guisa aparte. Porque no cualquier hijo rehúsa tomar eso. Ahora mire, vamos a mirar. El 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, y está hablando Dios, pero este pueblo no me ha obedecido, dice el Señor. 17. Por tanto ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos hablé, porque les hablé y no oyeron, y los llamé y no han respondido. En medio de todo esto de buscar a un padre y el padre ejemplar, Dios nos abre su corazón y dice, yo les he estado hablando a ustedes, que seamos mejores hijos, que seamos mejores padres. Que cuando yo digo vengan a mi casa, vengan, no se queden en casa. Que cuando yo digo alábenme con todo su corazón, alaben, no se queden parados, estáticos. Dios invitándonos a involucrarnos en las cosas de Él, a que las practiquemos cada día, así como este pueblo de recabitas que pasaron 250 años, varias generaciones pasaron y todavía era firme la palabra de ese hombre. Y eso trae recompensa. Por eso como padres, el ser buenos padres trae una recompensa. Mire ahora lo que dice el 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestros padres. Dice, por cuanto obedeciste a tu papá, le hiciste caso, fuiste obediente. Y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mando. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Hay recompensa. No nos cansemos de ser buenos padres, hay recompensa.
Cuando Dios mire que obedecemos lo que nuestros padres nos dijeron, cuando nuestros hijos comiencen a obedecer, sabemos que Dios hará que nunca falte un varón de tu descendencia en la casa de Jehová para interceder por los demás. Siempre habrá una luz encendida en tu familia que levante sus manos intercediendo por esa familia. En otras palabras, como dice su palabra, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo recibiremos la recompensa. Y si nos morimos, la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Nos podemos morir, pero esta palabra que dice, nunca faltará un varón en tu descendencia que esté ahí, aunque pasen 1000 años y él no haya venido, siempre habrá alguien de tu descendencia que siga sirviendo al Señor. ¿Por qué? Solamente porque obedeciste, fuiste obediente. Amén. Así es. Ahora, miramos que es un ejemplo vivo que Dios comparó a su pueblo. Pasaron generaciones y generaciones y los hijos aún guardaban los mandamientos de su padre, de sus ancestros, y Dios premió por la obediencia a su padre. La enseñanza de Dios como padre se basa en la idea de que Dios es un Dios amoroso. Ya miramos varias partes de padres, clases de padres que hemos visto, pero creo que hay un Padre Celestial que es mucho mejor que todos ellos. Vaya a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. Alguien lo lee, por favor. Y Deuteronomio 8. La enseñanza de Dios como Padre se basa en la idea de que Dios es un ser amoroso, cuidadoso y proveedor, que se preocupó por su creación y busca y anhela una relación íntima con sus hijos. Esta escena la miramos en el desierto. El Padre guiando a su pueblo y sus hijos sin faltarles nada y protegiéndolos. Y en el Nuevo Testamento miramos al Señor Jesús y al Padre manteniendo una estrecha relación de amor y obediencia. Cuando el Señor Jesús dice, yo vine a la tierra, pero no a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esta era obediencia. Y en la palabra de Dios encontramos que lo que Dios quiere de nosotros, dice, obediencia quiero y no sacrificio. No quiero tanto tus obras, quiero que me obedezcas. Eso es todo lo que yo necesito de ti. Que seas obediente a mis mandamientos, que guardes mis mandamientos. No me importa que vayas y prediques, si quieres hacerlo, hazlo, pero quiero que seas obediente. Es lo más importante. Dije Deuteronomio 29, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor. 29, versículo 5. Y yo os he traído 40 años por el desierto. Vuestra ropa no se ha envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. ¿Será un buen padre? 40 años caminando por el desierto. Todos los días les daba a comer maná del cielo, pan de nobles. Nadie se murió de sed, aunque pasaron sed y estuvieron sedientos, pero nadie se murió de sed. Ahí en el desierto no había fábricas de vestidos. Sin embargo, nunca nadie se quedó desnudo. Los zapatos se acaban al caminar, los que tenemos nosotros son mejores que los que tenían antes. Y ¿sabe qué? En 2, 3 meses, un año se acaban, y lo poquito que lo usamos. Ellos usaban el mismo calzado todos los días, y sin embargo, lo que acabamos de leer,
nunca necesitaron calzado. Y lo peor y lo mejor de todo, nunca se cansaron sus pies, nunca les salieron callos o ampollas o se le hincharon los pies. Deuteronomio capítulo 8. ¿Estamos ahí? En el capítulo 8 y en el versículo 4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y mire lo que dice el 15: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para la postre, al último, hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Él está enseñando: mira, te pasé por tanto tiempo. Te hice caminar entre serpientes, entre escorpiones, entre espinas, entre el calor que quemaba la piel. Te libré de enemigos, de las bestias del campo. ¿Habrá un padre semejante a él que nos cuide así? Los padres de ahora nomás nos quieren cuidar hasta los 18. Y muchos cumplen 18 y los avientan: váyanse, agarren su propio nido. Sin embargo, Dios 40 años nos caminó y todavía después caminó con ellos, aunque el pueblo se hizo rebelde, pero todavía ahí tenemos el resultado. Ahorita están en guerra, ese mismo pueblo está en guerra ahorita con Irán. Y sin embargo, Dios es fiel a su palabra y sigue amándolos. Ahora vaya ahí mismo en Deuteronomios 1. Ahora sí ya voy a terminar. Aquí termino. Para que vean cómo Dios nos ha traído. Si hay un Padre al que debemos imitar, es Dios, nuestro mejor Padre. Él es nuestro amigo. Amén. Él es nuestro médico, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Él es el que es nuestro mejor refugio. En cualquier aspecto, Él es el mejor. No hay otro igual como Él. Nadie es igual a como Él. Algunos buenos padres son reflejo de la gloria de Él, como el caso de Job y el caso del padre de los recabitas. Pero mire cómo Dios nos ha traído o trajo al pueblo de Israel en el versículo 31, Deuteronomios 1:31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Si lo pudiera traducir a nuestra época actual, diría: desde que naciste, toda tu vida hasta el día de hoy, has pasado por desiertos, por valles, por montañas, has atravesado un sinfín de dificultades, pero hasta el día de hoy puedes decir: hasta aquí me ayudó Jehová. Amén, aleluya. Puedes mirar la gracia y la misericordia de un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios que no importa lo que hagas, a pesar de lo que hagas, todavía nos sigue amando. Y nos trata como hijos, y es el mejor padre que yo pude encontrar para poder decirle a ustedes: el mejor padre es nuestro Dios.
Amén. Y si quieres ser un buen padre, guarda sus mandamientos, sigue sus pasos y obedécele cada día de tu vida y llegarás a ser un día como Él. Amén. O al menos a ser un reflejo de su gloria para que tus hijos puedan ver en ti el Padre que no han visto en muchos años. Póngase de pie.